Muy buenas noches, mi nombre es Fabiola Guarín. En esta ocasión vamos a exponer la historia de la geometría, asignada por la materia didáctica de las matemáticas 2 por la docente Claudia Riveros. Okay. A continuación vamos a ver una breve introducción de lo que se tratará en la exposición. Como ya les dije, vamos a ver la historia de la geometría. Tiene como su objetivo principal dar y conocer cuál fue su historia. La geometría es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las figuras y los objetos en su forma, medida y las relaciones con el espacio. La geometría inició antes de Cristo con los egipcios y los babilonios, en Mesopotamia, donde fue utilizada por primera vez. La sigla geo tiene como significado tierra y metría, medición. Entonces hablamos de medición de la tierra. Hablaremos también del padre de la geometría, la utilización por primera vez de esta ciencia, y veremos cómo fue la línea del tiempo en la utilización de la geometría y cómo fue cambiando. Entonces, el padre de la geometría, quien fue Euclides, fue un matemático y geómetra griego. Su obra más importante fue Los Elementos, donde aquí vemos los cinco principios que él creó, que también están mencionados en este libro, Los Elementos. Se habla de que dos puntos cualquiera determinan un segmento de una recta. Un segmento de una recta puede extender indefinidamente en una línea recta. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y también tenemos dos principios más que se ven en la diapositiva. Entonces, la geometría antes de Cristo. Los babilonios y los egipcios, durante la etapa antes de Cristo, resolvían problemas mediante la observación. En cambio, los griegos fueron los encargados de crear la rueda y también descubrieron la geometría a través de la medición. A través de la medición de sus tierras cultivadas. Estos fueron los encargados de asignar el valor a pi, que hoy lo conocemos como 3,14. La utilización por primera vez de la geometría. En Mesopotamia y Egipto, en tiempo de lluvia, se vieron en la necesidad de utilizarla para poder repartir las tierras. De aquí salen las siglas que ya vimos, el significado de geo, que es tierra, y metría de la medición, porque fue la primera vez que se utilizó para repartir estas tierras. Y también vemos que en este tiempo los griegos fueron los primeros en fundar las escuelas de enseñanza de la geometría. Lo que les hablaba en la Edad Media, entonces en la escuela solamente se utilizaba el libro de Euclides, Los Elementos. Se veían conceptos básicos de como la dimensión, la proporción y la simetría, igualdad, equivalencia o semejanza. En el Renacimiento ya vemos la aparición de Leonardo da Vinci, estudiando la perspectiva y la proposición divina. Él intenta explicar los fenómenos ópticos, utilizando para ello fundamentalmente los cuerpos piramidales y la perspectiva. En la Edad Moderna aparece René Descartes, un filósofo, quien se dio a conocer por medio de las líneas cartesianas o el plano cartesiano que conocemos. Este nos ayudaba para localizar las cosas, utilizando un plano y las dos líneas rectas, una horizontal y una vertical. En la edad contemporánea se rompieron algunos teoremas de Euclides, donde Gauss fue el creador de la geometría diferencial. Entonces, esta es la historia de la geometría, así es como lo estamos viendo. A continuación vemos los links donde se sacó la información pertinente dada a conocer en las diapositivas. Muchas gracias, espero que los hayan comprendido.